Bueno, entonces, hasta aquí tendríamos estos textos, ¿no? E incluso habíamos trabajado el texto de qué es la ilustración de Kant, que yo lo había llevado a clase, después, bueno, el texto de Blanca Muñoz sobre ilustración. En ese contexto, pensar la cultura, que es lo que trabaja, y cómo el concepto de cultura, que tiene un significado en la ilustración y que se consolida esa manera de comprender la concepción de cultura de la ilustración, que queda todavía y que todavía permanece en el imaginario social, cómo se fue definiendo y por qué es importante en ese periodo. Después pasamos al romanticismo, hablamos un poco sobre de qué hablábamos cuando hablábamos de romanticismo y aparecía esta concepción de cultura. Hablamos y presentamos qué entendíamos por romanticismo, algunas prácticas del romanticismo y el texto de Barbero, este español pero que ya es más colombiano que español, nos permite pensar qué entendemos por pueblo, por lo popular, y para pensar en una cultura popular, ¿no? Y en ese contexto, la importancia del romanticismo, ¿no? Es decir, en el romanticismo, esta idea de resurgir de esas lenguas romances, ¿no? De resurgir de volver a los propios pasados y ya no esos pasados que habían universalizado los discursos narrativos ligados a la ilustración, ¿no? Entonces, cada uno de estos países europeos, pensábamos en lo que hoy es Alemania, pensábamos especialmente, o en lo que es Italia, es decir, cada uno de estos distintos países empieza a recuperar su propio pasado, empieza a recuperar sus propias tradiciones, la importancia de construir un saber del pueblo, esta idea del folclore, ¿no? De la recuperación de esa oralidad, de esa historia oral, que desde una visión ligada a la ilustración era desechada, ¿no? Porque si hay algo que tenía la ilustración era la importancia del texto, de lo escrito, de la palabra escrita, en tanto que la oralidad estaba más ligada a aquellos saberes del pueblo que no se habían instituido y consolidado como saber, como saber científico, como saber que era posible de ser reproducido, ¿no? También, ¿no? Entonces, el romanticismo viene a poner en tensión esa unidad de la ilustración y admite, avala o genera espacio para pensar a ese pueblo como también poseedor de un saber, como también un sujeto social. Hay una mirada de un pueblo, en especial del ámbito rural, del pueblo rural, y que decíamos muy romántica, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la crítica que va a hacer ante este socialismo, pensando ya en términos políticos, pensamos en Rousseau, por ejemplo, que se va a llamar un socialismo utópico, ¿no? Porque no logra ponerse en tensión con los conflictos sociales, ¿no? Que atraviesan, ¿no? A esta figura de pueblo. Y sobre eso el texto es interesante, el texto de Barbero, porque hace hincapié en cómo se consideró al pueblo en la ilustración, cómo se lo considera en ese romanticismo y cómo en ambos casos se lo termina inocentando o se le termina velando, ¿no? Esta permanencia de conflicto, ¿no?
que aparece y que se consolida a partir de otro texto que hemos leído, que es el texto de Marx, el prólogo a la contribución de la economía política, en donde lo que trabajábamos era esta concepción que él plantea. Incluso yo había llevado, recuerdo, a clase el manifiesto del Partido Comunista, en donde él plantea que la historia es la historia de la lucha de clases, que observa que en este estado capitalista se definen dos grandes clases sociales, ¿no? Proletarios y capitalistas, ya este concepto de pueblo no lo puedo seguir pensando desvinculado del conflicto, sino que, diríamos, el concepto de pueblo pasa a estar atravesado por la conflictividad social, ¿no? Es decir, dejar de ver, en el caso de Argentina, podríamos decir, esas imágenes ligadas al mundo rural como que es el mundo bucólico, ¿no? Ese espacio de paz, de bienestar, ¿no? Esa construcción de un campo carente de conflictos, ¿no? Es una construcción, ¿no?, del campo que nos trae el romanticismo. El texto de Marx nos permite pensar en esta metáfora con la que él busca y presenta, que se observa en la sociedad capitalista, en donde habla de esta metáfora de un edificio en donde tendríamos unas bases más vinculadas a ese espacio en donde yo tendría que poner en cuestión para hacer el cambio, para hacer la revolución, que sería los medios de producción y cómo se produce y cómo se reproduce ese capital, y por el otro lado, que sería el espacio de la estructura o de la infraestructura, y por el otro lado el espacio de la superestructura, que es el espacio en donde vamos a ubicar, entre otras cosas, hablábamos de la justicia, pero también vamos a buscar la cultura, vamos a buscar el arte, vamos a buscar, ¿no?, estas distintas instituciones, diríamos, en un sentido amplio del término, la religión, ¿no?, que sería en donde se puede pensar y reproducir también. En esta esfera y desde esta lectura, para pensar en la complejidad y en la conflictividad del concepto de cultura, yo igual voy a compartirte un texto mío, que es una partecita como para que cerremos con esta concepción de cultura y ya nos metamos en el otro concepto que también surge, que es el concepto de Estado. Para el concepto de Estado estuvimos trabajando un texto de Guillermo O'Donnell. Yo lo que planteaba era la lectura de las primeras páginas, ¿no? Vamos a leer tanto la introducción, que es esta primera parte que habíamos estado un poco analizando, luego en la primera sección algunas definiciones preliminares, y acá hablábamos de el concepto de Estado, el concepto de dominación, la ligación entre la política, lo político y el poder y la dominación. Esta concepción de la dominación como una definición asimétrica, desigual, y esta concepción de que no hay dominación sin relaciones, ¿no? Y en estas relaciones sociales que nos lleva a pensar el capitalismo, estamos hablando de relaciones sociales que son asimétricas y que definen todos los aspectos de la vida social de los sujetos que estamos en sociedades capitalistas, en la sociedad capitalista, ¿no? Por el otro lado, el concepto de clase social,
estos ejes que tienen que ver con cómo se ejerce esa dominación, y en ese cómo se ejerce esa dominación, diríamos, por un lado, el control de los medios físicos, ¿no? Ese monopolio de los medios físicos que van a dar, hemos comentado también en clase, las teorías contractualistas y la concepción del Estado capitalista, ¿no? Y también aprovechamos el texto ese del manifiesto del Partido Comunista, en donde ya plantea Marx, que dice, bueno, no es un árbitro, es decir, el Estado en la sociedad capitalista no se presenta como un árbitro que está totalmente ajeno a las relaciones y que en forma totalmente objetiva, ¿no? Imparcial, viene a juzgar y a actuar cuando estas relaciones se conflictúan, sino que dice, bueno, el Estado no es más que un garante de estas relaciones. Es decir, no puedo pensar en una sociedad capitalista, en un sistema capitalista, sin pensar en el Estado, ¿no? Uno y el otro no podrían existir, ¿no? Y para que estas relaciones se reproduzcan, tiene que haber, por un lado, una dominación que impone como única manera de comprender la sociedad a el sistema capitalista. Volvemos a esto, es decir, naturalizar estas relaciones, ¿no? Que era lo que decíamos al principio. Y entonces, desde ahí, pensar en qué herramientas se van generando, ¿no? Por un lado es este monopolio de la fuerza física que tiene el Estado nacional, y que por lo tanto, diríamos, es a partir de la fuerza física que se puede ejercer la dominación. Lo vimos hace poquito, ¿no? En las imágenes de Jujuy, que sigue sucediendo, lamentablemente. Y por el otro lado, que no se le da el monopolio para ello, hay que aclarar, ¿no? Y por el otro lado, la dominación, que cuesta menos, podríamos decir, que tiene, no que cuesta menos, que tiene un menor costo social y que es mucho más efectiva, es la dominación a partir del control ideológico, es decir, a partir del convencimiento, a partir de generar un consenso en la sociedad como que es el mejor sistema. Entonces, en esta segunda manera, podríamos decir, de ejercer la dominación, entraría el arte, entraría la educación, entraría la religión, ¿no? Es decir, instituciones que lo que hacen es convencernos, por las buenas, podríamos decir, de reproducir este sistema. O incluso de naturalizarlo a este sistema, ¿no? De no ponerlo en cuestión, ¿no? Luego viene esta segunda parte del texto en donde habla de las bases de la dominación. Acá aparece el concepto de Estado capitalista, de clase social, y refuerza esta concepción que veníamos diciendo de el control que ejerce este Estado. Posteriormente, el apartado ligado a aspectos y sujetos sociales concretos, en donde, bueno, aquí da una serie de ejemplos, el caso de los trabajadores, las relaciones que se establecen en ese... cuando él habla de la coerción económica, dice, lo que lo trae a la relación es una coerción económica resultante de que el proletariado, ¿no? Carente de medios de producción, su única manera de contar con esos medios de subsistencia es convertirse en trabajador asalariado, ¿no? Es decir, no solo por el control ideológico, no solo por la fuerza, sino también por un control violento, ¿no? Es decir, hoy se habla de una violencia económica que se ejerce, el decir, yo no te doy el dinero, entonces vos vas a depender de mí, ¿no? Ese control económico, esa coerción económica, tiene que ver con que si uno haría una encuesta, hay un gran porcentaje de personas que no iría a trabajar, ¿no? Que no quisiera trabajar.
y que sin